Arratsalde on guztiei. Hace en el 2019, quizás finales de 2019, pues trasteando en internet, encontramos una tesis doctoral que nos gustó mucho, la verdad, que cuando la vi, bueno, pues qué tema tan original, ¿no? Las artes escénicas en la Edad Media, su iconografía, y recuerdo que se la mandé a Javier Inchusta. Javier ya estaba entonces, cuando visitábamos Catalán y sitios así, hablando del teatro, de lo escénico, y me contestó a los pocos días, me dice: lo que me has mandado es una maravilla. Y a partir de ahí, la asociación, pues hicimos un proyecto que hemos llamado Iconografía y Teatro Medieval, ITM, que empezó a funcionar en el 2020. Quisimos que fuera un proyecto colaborativo, que no fuera solamente dar unas conferencias o hacer unas exposiciones, y le incluimos cantidad de elementos vivos culturales que podían resultar atractivos, ¿no?, dentro de las artes escénicas. Entonces, pues colaboraron en este proyecto, colaboraron un grupo de poetas muy interesante que fueron escribiendo poemas para las distintas exposiciones, fotógrafos magníficos como Lola Martínez o Jesús Martorell, que sin ellos pues habría sido imposible hacer todas estas actividades que hemos hecho en este tiempo. Teatro, grupos de teatro que estaban coordinados por Francisco Javier Salvo, danzaris del Butico, músicos del Butico, y Manuel Arquicia y sus coros, y seguro que me dejó a alguien, los Camisibay, que fueron muy interesantes también. Y la verdad es que tuvimos la mala suerte de que nos tocara la pandemia en medio, ¿no? Porque si empiezas en el 20, y luego ya resultó que no podíamos salir, no podíamos... Bueno. Pero a mí todo hicimos, a ver si me acuerdo. Exposiciones fotográficas hemos hecho diferentes, en Valdorba, Tudela, Tafalla, Olite, Sangüesa y Estella. Conferencias en estos mismos sitios y además en Alsasu, de las cuales hasta aquí. Y hicimos un espectáculo teatral bastante exitoso en Tafalla, que hemos estado proyectando en distintos sitios, aquí también, el baile de la danza de la mujer. No sé cuántas conferencias salieron al final, pero bueno, la verdad es que estamos encantados. Y esto van a ser pues el canto del cisne, porque esto en principio se acaba. Seguro que hay alguna coda, hay algún resto que seguiremos haciendo en algún sitio, pero en principio es un proyecto que llega a su fin. Y pues nada mejor para llegar a su fin que volver al principio, ¿no? Y cerrarlo con una conferencia de Julio González Montañés, que es el autor de la tesis que nosotros leímos, y el culpable justo, ¿no?, de lo que aquí se ha ido produciendo. Él estudió Geografía e Historia en la Universidad de Santiago, hizo las especialidades de Historia del Arte Antiguo y Medieval y Museología, y en el 2002 presentó su tesis doctoral con el título de Drama y Iconografía en el Arte Medieval Peninsular, siglos XI al XV. Es autor de distintas publicaciones en distintos formatos, tanto libros como artículos, especialmente sobre teatro y espectáculos, muchos relacionados con Galicia, monasterios, y lo
también bastante interesante y llamativo es que es propietario y gestor de un buen número de páginas web sobre los más variados temas alrededor de esto, ¿no? Desde el demonio notario Tutivillus, sobre el que tiene un librito magnífico, muy interesante, entretenido de leer, a temas como las anunciaciones con niño, o las imágenes escatológicas, o los gigantes, aunque quizás destacaría, sobre todo, es el dedicado a teatros y espectáculos públicos en Galicia, entradas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Han viajado desde Vigo para estar aquí con mi esposa. Pues, bienvenido y le agradecemos mucho. Buenas tardes. Bueno, yo también tengo que agradecer a los miembros de Astrolabio Románico que me hayan invitado a hacer aquí esta presentación. Es verdad que yo hice una tesis sobre las relaciones entre el arte y teatro en la Edad Media peninsular. También es verdad que es un tema que tenía prácticamente olvidado. Desde que terminé la tesis apenas he publicado un par de cosas sobre esto porque me centré efectivamente en los espectáculos en Galicia y alguna derivación como activismo. Un pelín más áltico. No se oye. Sí. Y alguna derivación artística. No, es que no suena el... Este sí. Sí. Bueno, pues efectivamente esto fue, digamos, mi tesis doctoral y un tema al que dediqué, pues creo que 8 años de mi vida, pero que terminé en el 2000 y que poco más he seguido con esto. Pero en todo caso, esto me ha dado también efectivamente la oportunidad de, pues eso, de recuperar, ¿no?, un tema que sí, que creo que tiene interés. A ver, el punto de partida de mi tesis, que tampoco es excesivamente original, porque en otros lugares de Europa, o Milmal, por ejemplo, en Francia y tal, ya lo habían hecho, es la idea de que los artistas medievales no solo conocían la Biblia, y los apócrifos, que también tienen los evangelios, digamos, no canónicos, sino que en su experiencia artística entraban por un lado los textos, pero también una experiencia visual, que lo que veían en las iglesias. Y no es de extrañar, digamos, que quienes trabajan con imágenes pues se sientan atraídos por las imágenes. Y efectivamente, en el mundo medieval se hacían representaciones teatrales, podemos decir entre comillas, porque yo voy a centrar en los siglos XI y XII, es decir, en el románico, y en esta época lo que tenemos son lo que se llaman los dramas litúrgicos. Los dramas litúrgicos se hacían en latín, eran en las iglesias, eran musicales, es decir, son el remoto antecedente de nuestra ópera, pero sí tenían una cierta escenografía, es decir, un vestuario específico, unos lugares que se movían, un movimiento de actores, y los historiadores modernos del teatro pues han pretendido que ese drama litúrgico, digamos, es la semilla, el embrión del teatro posterior, que sí, ya en los siglos XIII, XIV y XV, pues se convierte, digamos, en verdadero teatro. Se discute si estos dramas litúrgicos son de verdad teatro o no, pero yo creo que en el mundo medieval pues hay que entenderlos como teatro. Es decir, forman parte de lo que hoy quizás se llama de una manera un poco genérica la teatralidad, ¿sí? Y entonces, efectivamente, creo que los artistas medievales se vieron influidos por estos dramas litúrgicos y que parte de la iconografía medieval puede explicarse determinados caracteres, rasgos y tal por la contemplación de estas ceremonias. Bien, he puesto aquí un esquema de lo que tenemos, vamos a decirlo así, de drama litúrgico. No pretendo pararme en todas estas cosas porque nos llevaría un montón de tiempo. Pero efectivamente se hacían representaciones de Pascua. La más importante, la más numerosa son los llamados la visitatio sepulcri, es decir, la visita de las tres Marías al sepulcro que se encuentra vacío y por lo tanto la resurrección de Cristo. Eso se hacía con un texto, un tropo, en latín, que se conoce con el nombre del Conqueritis, es decir, porque comenzaba el ángel diciéndoles a las Marías: ¿a quién buscáis aquí? Y ellas contestaban: a Cristo Nazareno, que tal, no está aquí, ha resucitado entre los muertos, y dice: anunciad que ha resucitado. 5 líneas son esos dramas litúrgicos, pero esas 5 líneas pues son eso, el embrión, la semilla de todo el arte posterior, de todo el teatro posterior.
porque a esa escena, a ese núcleo temático, se le fueron añadiendo que las Marías iban a comprar los ungüentos para embalsamar a Cristo, y por lo tanto dialogaban con los mercaderes. Después se le añadió el episodio del Nolimetal, ya es decir, de la aparición del encuentro de la Madalena con Cristo. Y bueno, aunque esto se puede discutir, en principio podemos aceptar que el teatro medieval surge, digamos, de la evolución, ¿no?, y la complicación de esas primitivas ceremonias dramáticas a las que se le fueron añadiendo cosas y que se acabaron convirtiendo en auténtico teatro. Bien, hay un ciclo de Pascua, un ciclo de Navidad, un ciclo del Antiguo Testamento, uno neotestamentario, hay representaciones geográficas, todo lo que estáis viendo ahí son como cosas hasta 1200. Porque ya en el siglo XIII la cosa se complica y aparece un teatro profano y tal. Estamos hablando de teatro exclusivamente en latín y religioso y dentro de las iglesias, pero no exclusivamente para curas. Sabemos de la, digamos, de la trascendencia social que esto tenía y que la gente acudía a esas ceremonias, en fin, y que no se quedaba en ser una cuestión puramente, pues eso, eclesiástica, sino que tuvo repercusión en la sociedad y también en los artistas. Bien, aparte de lo que podemos llamar drama litúrgico, es decir, tenemos una serie también de ceremonias dramáticas. Por ejemplo, la Pentecostés se representaba en las iglesias con una paloma que salía de una ventana, se movía por un funil, ¿no?, por una cosa, iba echando, bueno, ¿cómo llamarle?, centellas, ¿no?, y cositas de fuego. La ascensión se representaba con imágenes que desaparecían por el techo de las iglesias, e incluso determinadas ceremonias como la reconciliación de penitentes, la dedicación de las iglesias, la consagración, eran todos ritos solemnes, de ahí los ritos de drama y solemnidad, que tenían un componente dramático porque se representaban como movimientos de actores y tal, y este tipo de ceremonias pues, son las que tienen un reflejo en las representaciones artísticas. Bien, de la segunda mitad del siglo XII aparece lo que algunos estudiosos han llamado los dramas semilitúrgicos. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo lo mismo, pero empieza a aparecer las lenguas vernaculares. Buena parte de la obra es en latín, pero precisamente porque hay público que no entiende el latín, pues hay que ir introduciendo determinados elementos en lengua vernácula para que la gente pueda enterarse. Es el famoso drama del Sponsus, una parábola de las vírgenes néctares y prudentes que combina latín y francés, o el llamado Juego de Adán, o el Ordo Representación Isadi, también una obra latina, pero con partes en francés para que el pueblo pueda seguirlo. También la Pasión de Montecassino, por ejemplo, introduce frases ya también en italiano, hay la Santa Resurrección, está normanda, tal, en fin, empieza a aparecer las lenguas vernáculas, prueba de que el público, digamos, era no exclusivamente eclesiástico. Y luego, también en el siglo XI, aparece por primera vez también un teatro exclusivamente en lengua vernácula, es el caso de la representación de los Reyes Magos de la Catedral de Toledo, que en España tenemos en la zona castellana, digamos, porque aquí hay una diferencia muy clara entre el área catalana, aragonesa y valenciana, donde hay numerosísimos textos, y en cambio en Castilla, León y tal, apenas hay nada. Dos dramas litúrgicos en Silos, uno en Santiago de Compostela y Palos de Cota. Pero hay que suponer que lo que tenemos es la punta del iceberg y que aquí se han perdido montones de cosas. Porque hay indicios en otros aspectos que lo demuestran. Bien, este auto de los Reyes Magos es el primer. Se le llama drama religioso vernáculos porque esto ya es exclusivamente en castellano y dirigido al pueblo, directamente ya no a los. Bien, y luego tenemos también pues, un teatro que podemos llamar profano, semiprofano, pues, que son los juglares. Si me da tiempo, tengo muchas cosas y a lo mejor es demasiado, pero si no lo tocaremos. O cosas como los obispillos, los reyes de inocentes, tal, que eran semilitúrgicos porque tienen un componente profano, pero se hacían en las iglesias, con lo cual la Iglesia toleraba, aceptaba ese tipo de cosas. Bien, voy a comenzar, digamos, por
rápidamente por lo que es en sí el orden, digamos, de los ciclos en el teatro y en el arte. El más antiguo, más importante, más numeroso y tal es el llamado ciclo pascual. Bien, el ciclo pascual comenzaba con una ceremonia que era la adoración de la cruz. Esta ceremonia pues, consistía en que dos diáconos, con las manos veladas, es decir, sin tocar la cruz, pues esos son los dos ángeles cristóforos, o dos de ellos del Pórtico de la Gloria y de la Catedral de Santiago, después de la restauración, que quedaron muy bonitos. Pero esa posición, con los dos sentados, con las manos por debajo de la túnica, es exactamente la que se describe en los dramas litúrgicos. Estantis manu velata, y así están. Bien, la cruz se iba mostrando al pueblo, se elevaba, la elevatio crucis, y en algunos lugares de Europa, a su vez, después, una cruz, un crucifijo o bien una hostia, se introducía en una arqueta, en un sarcófago, se cerraba, se tapaba y simbólicamente se enterraba. Y no se volvía a desenterrar, esto se hacía el Viernes Santo, hasta el Domingo de Resurrección. Es decir, que simbólicamente reproducía, ¿no?, la muerte y el entierro de Cristo. La depositio crucis, así como esta tal, en España no está documentada. Ni en la liturgia mozárabe, ni en la ateniense, sí lo está en Portugal. Pero es porque allí, en el siglo XIII, pues la casa reinante en Portugal emparentó con los ingleses y fue una reina inglesa, Filipa de Lancaster, la que introdujo esa costumbre en Portugal. Pero cosas parecidas se hicieron en España. Hay, por ejemplo, bastantes cristos románicos que tienen un ostensorio, una cavidad para abrirlo, meter la hostia, cerrar y enterrarlo. La palabra depositio, la deposición, como tal no la tenemos en España, pero tenemos cosas muy parecidas. Bien, el siguiente paso, antes de el descendimiento, es decir, bajar una imagen de Cristo de la cruz y, en muchos casos, introducirla después en una urna y, a su vez, enterrarla. Es verdad que esto, en la mayor parte de los sitios, hoy se ha sustituido por la procesión del Santo Entierro. Y la procesión vuelve a la iglesia y al Cristo se le coloca pues, en el retablo donde suele estar sin más. Pero todavía hay bastantes iglesias en España, especialmente en Canarias, donde una vez, digamos, retirada la procesión al templo, se produce el entierro. Es decir, la imagen es metida en una urna, entre cánticos, tal, se cierra con un golpe tal, se apagan las luces de la iglesia, se produce, utilizando piedras, como hemos visto, pues se simula, digamos, el terremoto, ¿no?, que se produjo después de la muerte de Cristo, y eso se sigue haciendo en algunos lugares de Europa, y en España, especialmente en Canarias, hay 10 o 12 iglesias donde todavía eso se hace. Bien, ¿qué reflejo tiene esto en el arte? A ver, los primeros, este capitel del Museo de Navarra, que todos lo conocéis y que está ahí muy fotografiado, en primer lugar, hay un énfasis clarísimo en el agujero de la cruz, no sé si se ve ahora. El ratón no se ve, ¿no? En el agujero de la cruz, en el agujero de la mano, y no es una llaga, es un taladro. Es un taladro. Es un agujero porque ahí se metía el clavo que después se sacaba, ¿no? Tal. Esto se hacía con un Cristo articulado, con los brazos, de los cuales todavía se conservan a montones. Bien, la cuestión es que los Cristos supuestamente más antiguos articulados son los llamados Cristos de la peste del siglo XIV, el Santo Cristo de Burgos, el de las Claras de Palencia, dos gallegos que son algo anteriores, el de Fisterra y el Urense, y lo mismo en la documentación tenemos pruebas de esas ceremonias en el siglo XIV, pero en el arte tenemos muchas claras de que existen desde el siglo XII. A ver, otra característica, por ejemplo, es la cuestión de las tenazas. La Biblia no dice para nada cómo bajaron a Cristo de la cruz. No se nombran escaleras, no se habla de tenazas ni de nada. Se dice que José de Arimatea y Nicodemo cogieron el cuerpo y lo metieron en una tumba. Es una cosa mínima. Sin embargo, en el arte la cosa se complica. Aparecen las tenazas, ¿sí? Aparecen personas con incensarios, que por supuesto la Biblia no menciona, pero que sí formaban parte de la liturgia y que sí que era. Es decir, que aquí lo que tenemos es, digamos,
digamos, la visión que un artista tiene de algo que ha visto. No es simplemente lo que ha leído en el episodio de la Biblia, porque no podría haber sacado de la Biblia lo que ahí está representado. Bien, es cierto que hay modelos que se repiten, por ejemplo, este de San Pedro el Viejo, bueno, escalante menos, pero coincide la posición de las figuras, la cabeza caída de Cristo y tal, y evidentemente no quiere decir que todos los artistas que hicieron un capitel de este tipo hubieran visto esa ceremonia. Hay modelos, hay imágenes que se repiten, pero el origen sí está ahí. Bien, a partir del siglo XII aparecen también las escaleras, ¿sí?, que después serán habituales en las representaciones del descendimiento y que por supuesto no se mencionan en la Biblia. Aquí he puesto el capitel de Torres del Río, que sigue ese mismo modelo, ¿no? Aparte, es muy característico estos brazos rígidos, que bajan siempre en línea recta. Brazos nunca los doblan, porque son imágenes que tienen articulados el hombro, pero no el codo, ¿sí? Bien, y aparte tenemos una serie de grupos de madera, los llamados grupos del descendimiento, de las llaves en catalán, y varios de ellos tienen figuras articuladas, ¿sí? Aquí sí que ya vemos figuras que tienen, ¿no?, articulaciones en los codos, en los brazos y tal. Es cierto que estos grupos del siglo XII o principios del XIII suele considerarse que las articulaciones son añadidos posteriores, pero es una cosa por hablar, ¿eh? Nadie ha demostrado ni ha dado ningún argumento por qué se dice que son. Es más, yo creo que prácticamente puedo demostrar que no son, que son originales, porque el tipo de articulaciones que se utilizan en estas imágenes, que son, luego lo vamos a ver mejor, charnelas de hierro fundido y tal, luego no se utilizan en el siglo XV, XVI, XVII, donde se utilizan articulaciones en galleta distintas. Y sin embargo, ese tipo de articulaciones son las que tienen los Cristos del siglo XIV, tapadas con guata, pero es el sistema que está por debajo. Este tipo de grupos del descendimiento, desde luego sí sabemos que se utilizaban en la liturgia pascual y que eran como auténticas marionetas. Se colocaban delante de una cortina y por detrás con cuerdas se movían y las figuras iban haciendo lo que se mandaba. En algunos casos no sabemos exactamente cómo, pero en otros sí. Por ejemplo, en la Catedral de Huesca hay una descripción que dice eso, que mientras el sacerdote hacía los que con la cruz, detrás iba sucediendo lo mismo en grande para que lo viera la iglesia entera. De modo que este tipo de grupos del descendimiento, a mi entender, prueban que efectivamente que ya había una liturgia pascual teatralizada en la segunda mitad del siglo XII y que no hay que esperar al siglo XIV como habitualmente se supone. Bien, no tengo ningún grupo de estos así en Navarra, pero este descendimiento, ¿no?, de Urzainqui, que está en el Museo de la Catedral de Pamplona, le falta el Cristo, probablemente sería articulado, pero no lo podemos saber. Pero a ver, si un pueblo como este, que yo es poco más que una aldea, tenía una cosa como esta, hay que suponer que es que lo tenían todas las iglesias navarras. No puede ser una excepción, y menos en un lugar, ¿no?, con la poca entidad, digamos, que tiene como pues, hay que suponer que esto es lo que nos ha llegado, pero que esto debió de ser frecuentísimo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, otro de estos Cristos catalanes procedentes de un descendimiento, y aquí se ve el tipo de enganche metálico que unía los brazos. Este tipo de enganches no los hay nada más que en los Cristos medievales del siglo XIV y tal. Si esto es un añadido, es del siglo XIV, no es barroco, como dicen habitualmente. Y esto es de 1200. Muchos de los Cristos de la Edad Media que estuvieron articulados hoy no lo están porque los restauradores, no los historiadores del arte, los han tapado. Y los han tapado porque consideraban que eran antiestéticos, que eso hacía feo. A ver, aquí hay un caso muy claro. El Cristo de Lecina, de la Colegiata de Alquézar en Huesca, hoy, lo veis aquí arriba, perfectamente tal. Tenemos fotos de él antes de la restauración de 1988, donde tenía articulaciones, y el restaurador, que bueno, no sé el nombre, pero sé quién es, decidió que eso era antiestético y lo tapó. Y por lo tanto, hoy no tenemos ya el Cristo articulado, pero lo era. Bien, no sé si aquí me salté una foto, sí. Algunos de estos Cristos, por ejemplo este del Museo
Museo Grao Vasco de Viseu, en Portugal, son auténticas marionetas. Este tiene articulados los brazos, los antebrazos, las rodillas, tal. Se puede usar como Cristo para el descendimiento, se puede poner yacente para el santo entierro y se puede poner de pie como el Ceón llevando una cruz. Bien, es cierto que este Cristo es un puzzle, el torso del siglo XIV, tal, pero la cabeza es románica clarísimamente. Esta cabeza de este Cristo es del siglo XII y parece claro que estaba articulada ya en origen, porque tiene un enganche y tal, que parece demostrar que sí. Todo, por tanto, mucho antes de los llamados Cristos de la peste o Cristos dolorosos, que a partir de aquí sí que todo el mundo está de acuerdo que esto es, eran para utilizarlos, ¿no?, en las ceremonias del descendido. Bien, alguno más. Hace poco se encontró esta cabeza de un Cristo, es una colección particular de la zona de Jaca, y la publicó pues, Eduardo García Martín, y este Cristo tiene dos clavos insertados en los lados de las sienes para coger dos cuerdas y hacerlo mover. Y resulta que la pieza que hace el juego está tallada en el mismo bloque que la cabeza, con lo tal luego no es un añadido. Al menos Cristos que movían la cabeza los había en el siglo XII. ¿Sí? Pero, y luego los tenemos posteriores. Esta figura que estoy viendo aquí, aunque es francesa y posterior, si se tira de la cuerdecita, el ladrón hace sí o no, cuando se le manda. Bien, marionetas, por tanto, vamos a llamarles así, títeres, figuras animadas, que se utilizaban en las iglesias y que de alguna manera luego veremos dejaron pues cierto reflejo y tal en el arte. Bien, esta ceremonia de la adoración de la cruz, que era el comienzo, digamos, de la liturgia pascual, se hacía con un cántico, el llamado Populemeos o el cántico de los improperios. Este cántico pues, es una especie de diálogo entre Cristo y el pueblo. Y Cristo dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Te llevé de camino, te salvé de Israel y tú me crucificaste. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y eso se hacía con un coro que un solista hacía de Cristo y el coro contestaba como el pueblo. Bien, ese tipo de cosas las tenemos documentadas en muchos lugares y también en Navarra. Yo me entretuve estos días repasando misales y breviarios navarros y aquí tenéis un misal de Pamplona de 1501, es verdad que es del siglo XVI, pero este tipo de misales y los breviarios lo que recogen son las ceremonias que eran habituales y en todos los lugares. Y aquí está el canto del Populemeos con su música, con indicaciones en rojo y negro de cuándo tiene que cantar uno y cuándo tiene que cantar otro. Os he puesto una sola hoja, pero dura 3 folios, con todo tipo de explicaciones de cómo tiene que moverse uno, cómo tiene que ir al otro. Bien, y bueno, antes vimos en los dos ángeles estos del Pórtico de la Gloria llevando la cruz, ¿no?, con las manos veladas. Este, por ejemplo, es un capitel de Santa María de Levanza en Palencia, está en Harvard, en Estados Unidos, donde también hay 2 diáconos llevando la cruz, en este caso es una cruz de travesaño doble. Bien, seguimos. Yo digo que desde la segunda mitad del siglo XII hay descendimientos con Cristos articulados, pero bueno, son indicios. Ahora, estas 2 figuras que veis aquí no son indicios. Tanto el Cristo este del Invi danés como este otro del Museo de Oporto, que probablemente es castellano, al menos así se ve en Portugal, es un texto muy poco conocido porque los portugueses no le dan mucha importancia porque creen que es español y en España no sabe que existe prácticamente, con lo cual no va ni para nada ni para otro. Pero en este caso las articulaciones tal son, ahí no hay, nadie ha dicho que eso sea un añadido porque no, están talladas ad hoc y por lo tanto a finales del siglo XIII, estos 2 Cristos son pues eso, de finales del XIII, desde luego ya es probable. Bien, y en el arte tenemos esto reflejado. Por ejemplo, el famoso relieve del descendimiento de Silos, pues lo mismo, a Cristo se le cae la mano y tal, la María la Virgen lo sostiene manuvelata, es decir, sin tocarlo, ¿no?, con sus manos, que es un gesto de respeto, ¿no?, de sacralidad, y cuando lo van a enterrar,
veis lo mismo, el agujerito taladrado y el brazo totalmente rígido, que es de una imagen articulada, no de un cuerpo vivo. Hombre, todas estas cosas siempre se pueden achacar a los tópicos del hieratismo, la rigidez del arte románico. Y habrá quien lo haga, pero yo creo que es evidente que no, que aquí lo que hay es que lo que se está representando aquí es una imagen de Cristo, no a Cristo. Bien, en Navarra pues hay numerosos casos de la existencia, o sea, numerosas pruebas de la existencia del descendimiento. Yo tengo documentados 21 sitios donde se hizo esta ceremonia. Se sigue haciendo en 2 lugares, al menos que yo sepa, en Los Arcos y en Cascante. Se conservan en Navarra 15 cristos articulados, la mayoría sí de los siglos XVI, XVII y XVIII. El más antiguo, con seguridad, es este de Olite, de San Francisco. Los franciscanos fueron en general los máximos difusores de este tipo de ceremonias. Este no hay duda, es original, es de finales del siglo XV. Este de Falques es del XVI, pero es probable también que los hubiera anteriores. A ver, por ejemplo, este Cristo de Javier, está ahí una foto, antes lo comentaba, vale, es un Cristo del siglo XVI, pero tiene unos sospechosos abultamientos, ¿no? Se meten en los hombros, estéticamente son muy bonitos ni tal. Y se sabe que este Cristo fue encontrado en el siglo XVI y hay un relato de un jesuita que dice que el Cristo apareció con los brazos caídos y que tenía una argolla y cadenas en la espalda. Obviamente para colgarlo de la cruz, desde mi punto de vista. Es cierto que yo no tengo pruebas de que en Javier se hiciera la ceremonia de descendimiento, está esto. Pero algo parecido pasa con este Cristo de Torres del Río, también con unos abultamientos bastante sospechosos en los hombros, y en Torres del Río sí que hay pruebas del siglo XVIII, no tal, de que se hacía allí la ceremonia de descendimiento. Lumbier igual, también hay pruebas de que se hacía el tal. Hoy el Cristo de Lumbier tiene los brazos fijados, pero en alguna foto antigua, a ver, no es una foto muy buena, pero parece claro que ahí se ven unos pliegues, porque muchas veces las articulaciones, precisamente porque son antiestéticas, se recubrían con piel y se pintaban del mismo color de la imagen, de manera que el coso podía moverse, pero no se veía la bisagra, la charnera correspondiente. Bien, son para mí pruebas de que efectivamente este tipo de ceremonias se empezaron a hacer en la segunda mitad del siglo XII, se siguieron haciendo durante todo el siglo XIII, y que lo que luego tenemos pues, documentado pues, es posterior. Bien. A continuación venía el entierro, es decir, esa imagen desenclavada de madera se enterraba, y se enterraba en lo que se llamaba un monumento, es decir, un espacio de variadísimos tipos, porque las tipologías son muchas, pero un baldaquino, una estructura de madera, de a veces de piedra, cubierta con cortinajes, tal, que servía como sepulcro de Cristo. A ver, la Biblia dice que el sepulcro de Cristo era una gruta, ¿no? Un sepulcro cuero, tapado con una piedra. Eso en el arte sí aparece alguna vez, pero rarísimas veces. Los artistas siempre se imaginaron el entierro de Cristo como un entierro, con sarcófago, ¿sí? Con tumba, con ataúd, diríamos nosotros, y además la presencia de este famoso capitán de Pamplona. He utilizado este dibujo que le había hecho los años 60, ¿no? De Zalmech, y aquí se ve muy bien que efectivamente este sepulcro es una estructura de piedra o de madera recubierta con cortinas, tal, y que por lo tanto es un espacio teatral, vamos a decirlo así. Bien, estos santos sepulcros llegaron a hacerse de piedra, específicamente diseñados para que un día al año se hiciera en ellos la ceremonia del entierro. Quizá el más antiguo sea este de Aquileia en Italia, porque es del siglo XI, nada menos, pero los hay en Inglaterra, a montones. Este, por ejemplo, alemán, de la Catedral de Constanza, pues es gótico y tal, y eran eso, estructuras específicas diseñadas para que el Viernes Santo ahí se enterrara a Cristo y se le sacara el día del domingo de Resurrección. Bien, ese entierro se podía hacer también en arcones. No tenemos muchas pruebas de que estas cosas, o sea, hay muy poco en España, pero por ejemplo, esta arca llamada el Arca de Carrizo, se dijo durante mucho tiempo que era un arca para las reliquias, pero mide unos 70 de
Es decir, las arcas para reliquias son cosas más o menos manejables. Esto es un verdadero arcón. Y las dimensiones que tiene pues son para meter un Cristo, porque los Cristos estos articulados normalmente eran algo menores que el natural. La mayoría son cosas de unos 60 o así de altura, muchos a veces vaciados por detrás para que pesen menos y se puedan manejar mejor. Después del descubrimiento de América hay montones de Cristos que se hacían con pasta de maíz, porque los indígenas mexicanos tenían una técnica, ¿no?, de amasar el maíz y hacer una pasta tal, y hay algún Cristo de estos de pasta de maíz que pesa menos de 6 kilos y que por lo tanto se puede mover, manejar y tal con absoluta facilidad. Bien, yo creo que este arca del monasterio de Carrizo es un sepulcro pascual, y de hecho en la tapa están representados los episodios de la pasión de Cristo. Esto sirvió para enterrar a Cristo desde mi punto de vista. Por otra parte, en Carrizo, en la misma localidad, todavía hoy se hace el descendimiento de la parroquial. Esto es el monasterio, ¿no?, en la iglesia parroquial, y tiene un Cristo articulado tardío, del siglo XVII. Pero claro, muchos de estos Cristos, precisamente porque se usaban y había que moverlos y tal, se deterioraron y había que cambiarlos. Hay numerosas pruebas de que sitios donde tenían un Cristo antiguo, pues en X tiempo encargaron uno nuevo porque el viejo ya estaba tal. En algunos lugares se conservó el antiguo porque había un aprecio, digamos, ¿no?, por esa estatua, y sí, hay varios sitios que tenemos los dos. El Cristo primitivo, que se dejó de usar en Fisterra, por ejemplo, en Galicia. El antiguo se dejó de usar porque estaba muy viejecito, hicieron uno nuevo, ¿no?, pero eso prueba de que efectivamente era una cosa que se hacía constantemente. Bueno, esto, por ejemplo, podría darnos una idea de lo que se hacía con esta arca. Esto es un sepulcro pascual de Hausen, en Baja Sajonia, es de 1290 y probablemente sea el primero que tenemos pruebas de que es un recinto hecho exclusivamente para meter a Cristo y enterrarlo. Esta otra que veis aquí, el arca de San Ginés, es del siglo XVI y desapareció en la Guerra Civil, pero también yo creo que esto es un sepulcro pascual. Todo el mueble está decorado con escenas de la Pasión y las Arma Christi todas en la cubierta. Bien, algunas veces este entierro pues tiene determinados aspectos curiosos. Por ejemplo, en este caso de la Catedral de Tudela, este es el sepulcro de Cristo, ya ha sido enterrado. El arbolito es muy frecuente porque es una anotación ambiental, ¿no?, hace referencia a que esto es un huerto y tal. Y hay un soldado de los que la guardia, que según el Evangelio se puso, y un judío que está atando el sarcófago con una correa, digamos, para cerciorarse de que nadie lo va a ver. Hay en un drama de estos de Pascual, en concreto en Tours, no, Rouen, en Francia, en donde dice exactamente eso. Una vez cerrado el sepulcro, va el judío y lo cierra y lo ata con una cosa. Bueno, pues efectivamente yo creo que eso es así. En este caso de Torres del Río, ya lo que se representa es la visitatio, es decir, el momento en que llegan las tres mujeres, se acercan al sepulcro y se lo encuentran abierto y vacío. Todo sucede también dentro de un arco, es decir, dentro de un espacio distinto y a su vez rematado con una arquitecturilla que según muchos autores reproduce la propia iglesia de Torres del Río, que por otra parte es un santo sepulcro. Aquí la cuestión es que este tipo de baldaquinos y tal, en buena medida lo que reproducen es el edificio del Santo Sepulcro de Jerusalén. En la época de Constantino, Constantino mandó construir donde, según la tradición, ¿no?, Cristo había sido enterrado, pues un edificio, una rotonda circular, tal, y esa estructura del Santo Sepulcro de Jerusalén es lo que se reproduce en las iglesias. Bien, este tipo de drama del Coiperitis, pues como tal no existe nada. Pero también hay un par de breviarios en los que se dice esto, por ejemplo: el ángel del Señor bendijo a las mujeres, ¿a quién buscáis? Ya resucitó, venid y ved, aleluya, Jesús resucitó, tal. A ver, esto no es un drama litúrgico, no tiene la notación musical, no está indicado quién dice una cosa, no, quién contesta, no está el diálogo, tal.
pero tampoco es el texto evangélico. A mí me da la impresión de que este tipo de cosas, esto es un breviario en el que se recoge así apresuradamente unas ceremonias que seguramente se daba por hecho que quien leía esto ya sabía lo que había que hacer. Yo creo que sí hubo este tipo de cosas en Navarra, en Oviedo, en zonas de España donde normalmente se dice que el drama litúrgico fue desconocido, o al menos que no tenemos pruebas fehacientes. Bien. Este tipo de representaciones de la Visitatio pues consiste en eso, en que tres mujeres se dirigen al sepulcro y se encuentran con un ángel o con dos. Claro, en los diferentes evangelios varían el número de mujeres que tal, uno puede decir que eran dos, que eran tres, que eran cuatro, si había un ángel que los esperaba o dos. Los evangelios no coinciden entre sí, pero bueno, el mundo medieval siempre creyó que eran todos textos parciales y complementarios. Y evidentemente el escultor de Estella pues, decidió eso y metió a tres mujeres con dos ángeles, tal, es decir, combinó diferentes relatos evangélicos para hacer uno. Pero lo más interesante desde mi punto de vista en estas representaciones es que las mujeres hablan, hacen gestos de dicción, conversan entre sí, se dirigen al ángel, hay diálogo, y eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que las mujeres con temor y estupor se quedaron mudas. Por tanto, lo que en la Biblia es una teofanía, una aparición, ¿no?, celestial, aquí se convierte en un diálogo, es decir, en teatro. Porque efectivamente los dramas estos litúrgicos, su principal característica es que hay un diálogo entre tal. Aquí, por ejemplo, en la Biblia de Ávila, incluso las cartelas dicen Angelus ad pedes, Angelus ad capite, y los dramas litúrgicos dicen y un ángel se sentará a los pies y otro a la cabecera del sepulcro. Las lámparas que casi siempre aparecen colgando, todo esto sucede dentro de un arco, dentro de un edículo, esto no está al aire libre, sino que es dentro de una iglesia en un espacio concreto. Es verdad que este tipo de lámparas también pueden remitir al Santo Sepulcro de Jerusalén, donde todos los relatos de los peregrinos dicen que allí había lámparas que ardían perpetuamente y tal en el sepulcro de Cristo. Pero bueno, eso, los gestos de dicción, tal, los casos que luego veremos en las que las Marías llevan incensarios, que no están por ningún sitio especificados. En este caso del leccionario de Sagún, que procede probablemente de San Millán de la Cogolla y tal, pues lo que tenemos también son una serie de inscripciones que lo que repiten es el quenqueritis it revixit, es decir, se refieren a esa pregunta, ¿a quién buscáis?, que es la esencia de ese drama pascual. Bien, y en algunos, pues ya, digamos, la prueba yo creo que es palmaria. Por ejemplo, en este capitel de Levanza hay una inscripción en el borde de la tapa del sepulcro que dice simile sepulcro domine quod amor, es decir, en cierto modo esto es como la tumba de nuestro Señor. Esa frase no está ni en la Biblia ni en ningún sitio. Solo tiene explicación dentro de los convencionalismos de una representación teatral. Esto es un simulacro de la tumba de Cristo. Le están diciendo al espectador que lo que está viendo es una representación de la tumba de Cristo. Yo creo que esta expresión, eso, en cierto modo, esto es como la tumba de nuestro Señor, solo tiene explicación en un contexto de ceremonia litúrgica. Bien, este tipo de sarcófagos montados sobre columnillas se ponían sobre el altar de la iglesia. Entonces las columnas que estamos viendo son las de un altar. Y encima se ha puesto el arcón, ¿no?, como el de carrizo que vimos antes, que es donde se va a hacer esa ceremonia de entierro. Bien, son numerosísimos por todo el románico, este tipo de representaciones, pues eso. Siempre el ángel señala, ¿no?, el sepulcro vacío, donde sale el sudario para indicar que Cristo ya no está ahí. Hay algún caso en el que la propia María saca el sudario y lo agita como quien aquí no hay nadie. Y bueno, los ejemplos serían enormes. Por ejemplo, en Navarra, pues tenemos en el claustro de San Pedro de la Rúa en Estella, por un lado el entierro, y por el otro, cuando las Marías van al sepulcro que es un baldaquino
con cortinas, con la lamparita, con el sarcófago correspondiente. Bien, desde mi punto de vista todo esto tiene que ver con estas representaciones pastorales. Es verdad que podemos encontrarnos cosas como esta ápice bizantina del siglo VI que cumple casi todas esas condiciones. Las Marías con incensarios, tal. Bien, es que aquí lo que es una alusión al Santo Sepulcro de Jerusalén. Esto reproduce el edificio del sepulcro. Y por otra parte, también en Bizancio hubo dramas litúrgicos. Es verdad que el teatro bizantino está, digamos, poco estudiado, pero sí hay pruebas de que también hubo, en la Iglesia Oriental, en la Iglesia Ortodoxa, también se hacían cosas parecidas. Bien, por ejemplo, este códice de Sengal, que es uno de los más antiguos en los que es del año 1000, hay uno en las regulares concordias del 960 y pico. Este tipo de dramas empezaron a hacerse en el mundo otoniano, es decir, al final de la época del Imperio Carlomagno es donde aparece esto, tanto en Alemania como en Inglaterra. En concreto, esto es uno de los códices, el texto que veis aquí es el texto del Ponto Eritis con la notación musical, en este caso es de estas, ¿cómo se llama?, de vírgulas, pero a su vez las Marías con sus incensarios, que eso no está en la Biblia por ningún lado, van a un sepulcro que es un edificio, que es una estructura dentro de la cual solo se ven el sudario de Cristo para indicar que resucitó. Este otro caso pues, es el libro de Pericopios de Salzburgo. Bueno, pues la idea es la misma. Incluso aquí lo de poner a los soldados encima como en el tejado se repite en esta otra idea. Bien, y ahora rápidamente unos cuantos más. Aquí en la Catedral de Lérida, las cortinas cerradas evidentes. Esto es un tropario de hotel donde hay, en el mismo, digamos, códice están los dramas litúrgicos conservados. Esto es el leccionario, de Silos, que sirvió de inspiración, vamos a decirlo así, para el relieve de Silos, y donde hay una inscripción que también tiene el relieve que dice «Nil formidetis vivit Deus ece videtis», es decir, nada temáis, Dios vive, vedlo, que también se refiere, pues eso, a un diálogo entre los ángeles, entre el ángel y las Marías. Bueno, rápidamente, un marfil, lo mismo, estos templetes en el interior de la iglesia, los incensarios, este es de la Catedral de Tarragona, unas representaciones que solo tienen su origen, o sea, su explicación y tal. He puesto estos dos franceses, este está muy mal a la foto, pero es que la María entra en el baldaquino, asoma la cabeza para ver que efectivamente el sepulcro está vacío y que como el ángel está indicando tal. Esto es lo que llamamos un baldaquino, una estructura de piedra, de madera, de lo que sea, colocada sobre la tumba de Cristo, cerrada con cortinas, un espacio teatral. Bien, y en algunos casos, pues efectivamente los rasgos dramáticos, digamos, se acumulan de tal manera que casi podemos pensar que es que el artista quiso representar ya realmente eso. El caso, por ejemplo, de San Justo de Segovia, donde el diácono incensa un altar donde está el sepulcro, la cruz, el baldaquinillo, y además hay un obispo presente, aparte de las tres Marías que se dirigen al sepulcro. Parecido es el caso también de San Isidro de León, este de Castelviel, en Gion. Y bueno, por último, así dos detalles. Este, por ejemplo, el relieve de Silos tiene una cosa muy curiosa, y es que las Marías son hombres. No son mujeres. Vamos, el románico será muy esquemático, lo que queráis, pero son figuras. Y uno de los dos tropos que se conservan en Silos, quien interviene no son las Marías, son hombres, son los discípulos, en contra de todo lo que dice la Biblia. Pero probablemente en Silos no había mujeres para hacer el asunto y decidieron adaptar, digamos, el tema bíblico tal. Desde mi punto de vista, pues eso, aquí también tenemos un caso claro de este asunto. Y más claro a lo mejor es esta pila bautismal de Tomeares de Ojea, uno de los ángeles, pues está un poco viejo para ser ángel. Los ángeles siempre son jóvenes, imberbes y no tienen edad. Este es un ancianito, porque
quien hacía eso era un monje del monasterio, entonces no tal. Y en este caso el artista lo reprodujo en directo. Este señor lleva alas, es ángel, lleva incensario, lleva tal, pero es un cura, es un monje, es una persona de carne y hueso. Bueno, y ya por último, porque no sé cuánto tiempo llevo, porque me digo aquí, tremendo. En el Capital de Pamplona, en el de descendimiento y el entierro y tal, está una representación también de la Visitatio Sepulcri, donde el ángel les levanta la tapa, una de las Marías también levanta y mira, y debajo están los soldados romanos, la guardia, digamos, que se había puesto. Bien, esto es habitual que los soldados estén adormilados, tal, pero el torbellino aquí, esta especie de turbamulta de soldados todos revisados, esto no aparece en ningún lado, y hay un texto de Berceo que no es exactamente un texto teatral, no es una pasión, pero es lo que se llama un plantus, es decir, es un texto relacionado con el teatro en donde les vino tan espanto y tan mala aventura, perdieron el sentido y toda la cordura, todos cayeron muertos sobre la tierra dura, yacían todos revueltos alrededor de la sepultura, y ahora viene lo oposo. No veían de los ojos todos escalabrados, feríanse unos con otros como envenenados. Eso es exactamente lo que se está representando ahí. Y hay varios casos de dramas litúrgicos en que efectivamente cuando los soldados se despertaban, se golpeaban unos a otros y tal y cual. Esa te daba lugar a una situación cómica y que es propia de ese tipo de libros pastorales y que yo creo que también es su inspiración. Bueno, en el caso, por ejemplo, de este relicario, ¿no?, de la Catedral de Pamplona, es una obra francesa, no se hizo aquí, pero siempre ha extrañado que los soldados, aquí no están en ese rebumbio, hay uno a cada lado, pero tienen delante una especie de mantel con unos cubiletes y tal, y también, yo he leído por ahí, ¿esto de dónde viene? Pues viene de que los dramas litúrgicos, los soldados, mientras hacían la vela, comían, bebían, cantaban y tocaban y entretenían la vigilia con ese tipo de cosas. Yo creo, aunque esto no sea navarro, que es una prueba clara, y por otra parte en sí el propio relicario es un relicario escenográfico, es decir, la estructura que tiene y con todo, no lo he puesto entero, porque no se veían las figuras, es también un baldacchino, es decir, reproduce ese. Bueno, esta otra arteta de Citero la pongo porque tiene el tema de la visita de las Marías al sepulcro, pues una artetita pequeñita, pudo servir para lo que se llama la reserva urbanística. Bueno, un par de cosas más. A ver, la venta de los perfumes. La Biblia dice que las Marías emerum aromatas, es decir, compraron ungüentos. Así, dos palabras. Sin embargo, en los dramas litúrgicos esto se convirtió en una escena en la cual las Marías van a una tienda a comprar los perfumes, regatean con el mercader, le dicen que es para una causa piadosa, que por Dios que le rebaje el precio. Normalmente en el teatro son dos los mercaderes, y uno es joven y otro viejo, y el joven intenta ligar con las Marías. En fin, que se convierte el ungüentario, es decir, el mercader de ungüentos, es el primer personaje laico del teatro medieval, introduce el elemento cómico, y bueno, hay algunos dramas ya posteriores, hay uno checo del siglo XIV que se convierte en pura obscenidad. Literalmente el diálogo entre el mercader y María Magdalena, aquello es una cosa brutal, que a veces me dicen, ¿cómo permitían esto? Pero sí. Bien, ese tipo de representaciones en el arte donde las mujeres compran los perfumes, pues están, digamos, inequívocamente basadas en los dramas litúrgicos. En España solo conozco un par de casos, ambos catalanes, y se conserva un drama litúrgico catalán en Vic que cuenta toda esta historia. Esto sería un relieve de San Luis de Gal, el de Cluny y el de Sant Cugat de Vallès son catalanes. Esto es en el sepulcro que vimos antes de la Catedral de Constanza. Dentro está representada, y en este caso es apotecarios, está preparando los ungüentos, lleva la lupa en el coso y tal.
Este del Museo de Módena también es un caso, y este, por ejemplo, también es una escena, es María Magdalena desvanecida de dolor encima del sepulcro de Cristo. Eso, por supuesto, en la Biblia no está, pero sí en varios dramas litúrgicos, que la actriz, digamos, actriz o actor, porque muchas veces eran hombres caracterizados o sin caracterizar, que se desvanecía de dolor encima del sepulcro. Bueno, el caso más antiguo de esto que conozco es un códice otoniano de 1020. Aquí yo creo que esta es la primera representación que yo conozco de la venta de perfumes. Hombre, estamos hablando de 1020, pero ya es una época donde ya existen los dramas litúrgicos. Muchas veces estos dramas pascuales pues, se convertían en un ciclo, es decir, se continuaban con los diferentes episodios, ¿no?, que el Evangelio pues, cuenta. Uno de los casos claros es el llamado el Peregrinos. Es el episodio de los discípulos de Camino de Maús, ¿no?, se encuentran con Cristo resucitado, no lo reconocen, pero después se dan cuenta de que sí. La Biblia dice eso: tú solos peregrinos es en Jerusalén. Tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Pero en la Edad Media, sobre todo en España, tomamos a pie juntilla la palabra peregrinos como peregrino del Camino de Santiago. Y efectivamente, en las representaciones de ese episodio, los apóstoles y Cristo son peregrinos, con bastones de peregrinos, con zurrón de peregrino. En este caso es con cruz, pero los hay, ahora lo veremos, con la venera, ¿no?, con la vieira, tal, con los gorros de peregrinos, el primitivo, antes de que apareciera el gorro actual, pero sí están documentados, y la caracterización, eso, in especie peregrini, con pera, y con bolsa y con pileus, es la que se especifica en los dramas litúrgicos. Digamos, se convirtió al Cristo forastero en Jerusalén en un peregrino al Camino de Santiago, como pasa, por ejemplo, en el de Silos, donde sí lleva la venera, o como sucede en este marfil leonés, donde ya lleva la calabaza y todo lo que haga falta, y que, por lo tanto, pues eso, es una prueba, digamos, de que quien hizo esto tenía en mente no el relato de la Biblia, que no da lugar a estos detalles, sino la ceremonia que veía en las iglesias. Bueno, otro caso, por ejemplo, a veces Cristo aparece con una túnica, una capa de vellón, es decir, con el pelo, ¿no?, un tabardo de pelo afuera, que es como se solía llamar. Bien, eso está especificado en muchas rúbricas de los dramas, de que Cristo vista con una capa de un tabardo de pelo afuera, vestes pilosas, se dice a veces tal. Y lo mismo, aunque esto ya es del siglo XIII, pues aquí está en una viga del artesonado de la Catedral de Teruel, en Mudéjar, a Cristo y a los otros con este tipo de tabardos que son los que están representados. Bueno, dice la Biblia que los discípulos reconocieron a Cristo en el momento que partió el pan. Y en varios de los dramas litúrgicos se dice esta frase, que levantó el pan con la mano derecha, que cuando hizo así fue cuando dijeron, eres Cristo. Bien, eso está representado en un capitel francés de Troyes, y a ver, en el claustro de Tudela yo no sé, porque está roto, si está bendiciendo o no, a lo mejor los que sois navarros lo sabéis mejor que yo, pero yo creo que aquí falta algo y que lo que Cristo tiene es el medio pan, y que por lo tanto es una referencia clara a que ese es el gesto del teatro para indicar que es Cristo, y que no es nada más. Bueno. Ahora ya. Tengo un montón de cosas, pero bueno, nada. Voy entonces más rápido. Mira, por ejemplo, en el ciclo de Navidad también se hacían representaciones en la cual los pastores, de hecho es un calco del tropo del Quem Queritis, entonces en este caso es pastores dicite, Quem Vedistis, es decir, ¿qué es lo que habéis visto tal? Estas representaciones también están muy documentadas en muchos lugares, pero en el área occidental de la península ibérica pues no hay textos. Hay indicios de ello. Aquí, por ejemplo, el Officium Pastorum del breviario este de Tudela que vimos antes, pues hay lo que podría ser una especie de resumen del drama Quem Vidistes Pastores dicite tal. Esto, por ejemplo, en la Catedral de Santiago, en el breviario de Compostela,
están las cosas en rúbricas con dos colores, lo cual indica rojo, negro, lo cual indica que se cantaba de una manera responsorial, ¿no? Con un solista y un coro que le responde y con música. Aquí no está la música, pero también se sabe que las misas del Gallo en Navarra pues eran realmente, ¿no? Hay documentación de... Y por ejemplo, las vírgenes románicas, esta de Yache o la de Santa María Real de Pamplona o la de Ujue, hoy tendemos a verlas un poco como figuras que estaban allí en una pared y que se miraba para ellos, pero no. Esto eran imágenes profesionales que se sacaban, se paseaban por los claustros. En Pamplona, los misales y las rúbricas dicen que al lugar donde se paraba la imagen era una mansión, la misma palabra que se utiliza en el teatro francés para referirse a los diferentes lugares de una representación teatral, es una mansión. Esta está, la de H, por ejemplo, esta parte de atrás, preciosa, no lo hubiera hecho nadie si la imagen fuera a estar pegada en la pared. ¿Para qué? Si no se lo ve por detrás. Pero es que esto es una imagen profesional y una imagen que aparte tenía un relicario donde se metían tal, y una imagen que, según tengo entendido, juraban los reyes de Navarra delante de ella. Es decir, que no es simplemente una imagen de devoción, es algo más. Y en la filacteria que sostiene el niño, pues hay un texto y el comienzo es Puer nobis natus venite adoremos, que es, eso se cantaba con melodía gregoriana en todas las iglesias del día de Navidad. Bien, el caso entonces de la Virgen de Pamplona o la de Ujue, pues yo creo que son similares. Bueno, hay cosas de las natividades que no tienen una explicación en la Biblia. Por ejemplo, las llamadas parteras, o obstetrices o comadronas. Y es que María es ayudada, digamos, después del parto. Esto, la Biblia obviamente no lo dice, pero sí hay numerosos evangelios apócrifos que hablan de estas, unas veces una, otras dos, incluso con nombre. Celomí y Salomé se llamaban según el Evangelio Armenio de la Infancia. Y aquí, pues, por ejemplo, tenemos, esta es la Biblia de Sancho el Fuerte, a la partera, la María ya parió y tal, pero en este caso es que la partera sostiene al niño y lo acuna, mientras la Virgen parece que quedó, en fin, machacada del parto porque ya no puede levantar la cabeza. Otro rasgo también de tipo litúrgico es que la cuna del niño es un altar. Es cierto que eso es un simbolismo de una prefiguración de que Cristo es un animal de sacrificio, nace para morir, ¿no? Y entonces desde la cuna se prefigura su muerte y su entierro. Pero por ejemplo esto de que la mula y el buey solo sean dos cabezas, que ya lo hemos visto, no sé en cuál, no se veía por ahí, la puse al principio, la clave de la catedral de Pamplona, es porque se hacía con dos cabezas, no se metía una mula y un buey. Hay numerosos casos que dicen, si se habla en las cuentas, de la cabeza de la mula, la cabeza del buey, que se colocaban detrás, ¿no?, del presepio y no hacía falta mula y buey. No es que las parteras, y esto aparece en numerosas representaciones teatrales, yo no creo que su origen sea realmente en el teatro, sino que está en los apócrifos y tal, pero bueno, su popularización, su difusión, su conocimiento probablemente sí tuvo que ver algo del teatro. O cosas como el baño del niño, en este breviario donde la partera, una de ellas atiende a María y la otra está bañando al niño. Esto también se hacía en el teatro. Ahí es más complicado porque teológicamente, porque hay que bañar a quien es puro por nacimiento, y de hecho Santa Brígida lo niega, ¿no?, y tal. Pero bueno, en este tímpano donde vuelven a aparecer las dos cabezas y una cortina, un elemento claramente teatral. Bueno, un buen ejemplo, y ya no sigo más, porque si no es lo que de verdad cómo se utilizaban estas imágenes, pues está en las representaciones de la Epifanía de los Reyes Magos, donde en numerosos casos los reyes son figuras que andan, que se mueven tal, pero la Virgen y el niño son una estatua que representa una estatua. Es decir, lo que se está representando es la imagen que servía para que los actores alrededor de ella hicieran la cosa.
Esta de francesa, aparte de tener las cortinas, ¿lo veis? Cortinas donde se pasa por debajo para entrar en ella, ¿no? Los magos. La posición de la Virgen con el niño, tal, es una Teotocos, es una imagen de madera que está sirviendo de Virgen en la representación. Similar sería el caso, pues, por ejemplo, de Santa María del Castillo, lo mismo, con las cortinas, con la Virgen completamente, rigurosamente frontal, siempre sin dirigirse a los magos, sino porque es una estatua. Tercero la describe también así, estaba la imagen en su trono posada, su fin con sus brazos, bueno, y ya lo dejo. Hay numerosísimos casos, entre los cuales estos en los que los Reyes Magos llevan espuelas. Y llevan espuelas porque los Reyes Magos son los primeros peregrinos de la cristiandad, los primeros que peregrinaron para ver a un santo, es decir, a Cristo. Y la idea de viaje, digamos, de que vienen a caballo y tal, se hace con esto de las espuelas. Estos tímpanos gallegos, que hay una serie inmensa del siglo XIV, donde lo mismo, la Virgen y el niño son rigurosamente frontales, pero en cambio los reyes se mueven tal. Y muchos de ellos después, porque esto se le pintó después, se le pintó alrededor un dosel con telas, porque esto se mostraba así a la gente. El tímpano de San Benito del Campo, en Santiago, del siglo XIV, lo que nosotros hoy tenemos es esto, pero se utilizaba una imagen, la Virgen de Belén, que hoy no se conserva la imagen, pero en cambio tenemos algún grabado del siglo XIX donde se representa la imagen con cortinas, por supuesto. Y aquí ya termino con Navarra, en el famoso grupo escultórico del claustro de la Catedral de Navarra, ¿no? De tal, todavía hoy se hace ahí la fiesta de la Epifanía, una liturgia estacional donde está el grupo que habitualmente está así como lo veis, se coloca con cortinas, con doseles, tal. Eso es lo que representan, creo yo, los artistas. Ya más adelante las representaciones de los Reyes Magos se convirtieron, porque eran una de las más populares, digamos, y se convirtieron en un auténtico espectáculo que ya se hacían en estrados y tal. Aquí, por ejemplo, tenemos dos donde los reyes suben a un estrado, donde la Virgen y tal están en un decorado teatral, con la estrella colocada encima, como se solía hacer. En fin, yo tenía ahí más cosas, pero creo que de verdad llegó un tiempo y seguramente estaréis aburridos. Y en todo caso, si en el turno de intervenciones que queráis, pues puedo seguir tal. A ver, por ejemplo, la matanza de los inocentes. Claro, la Biblia dice esto. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y ordenó matar a todos los niños de Belén en su comarca tal. De eso que no habla ni de sangre, ni de cómo los mataron, ni de masacre. El arte cristiano hizo un drama donde a los niños se les arrancan las cabezas, se les cortan los pescuezos, con hachas, con cuchillos, con todo, tal. ¿De dónde salió eso? A ver, probablemente es porque en el teatro se hacía así. Sabemos que se utilizaban muñecos que los clavaban y los dandían así los soldados, que tenían dentro vino y no sé qué para que escupieran, ¿no? Soltaran sangre y tal. Entonces, es probable que transformar una frase bíblica que habla de unos muertos tal en un dramón sanguinolento, pues tenga algo que ver con el teatro. En el arte pues son abundantísimas las escenas, ¿no? Las madres que tienen la cabeza del niño que se lo han decapitado y llora con ella y tal. Y es porque una de las cosas que se hacía es llamado ordo Rachelis, es decir, la representación de Raquel, en la que Raquel se lamentaba y tal, de la pérdida de sus hijos, y de ahí salen algunas de las cosas. Aunque es verdad que las hay antes. Por ejemplo, esta miniatura de Carmen Paschal de Caello Serullos, esto es del siglo IX, y aquí hay una representación sanguinolenta. Bueno, en el siglo IX ya tenemos algún drama litúrgico, estaría en el límite de la cronología que nosotros tenemos. Pero esta, por ejemplo, que es paleocristiana, muy anterior, aquí no hay espada, es que el esbirro lo que hace es machacarlos a golpes, ¿no? Romperlos, digamos, a trozos. Bueno,
Tiene cierta también relación con el teatro, porque en el teatro se hacía, aunque no tenga su origen ahí, el hecho de que Herodes, quien le aconseje la matanza de los inocentes, sea el demonio, el diablo, y hay numerosos capiteles y relieves, en fin, representaciones en los cuales el demonio le susurra, ¿no?, al oído la idea de que tienes que matar a todos los niños. En otros casos, en vez de un demonio, es una figura humana. En general, en el teatro aparece el demonio, pero casi siempre, en cambio, es o el hijo de Herodes, Archelaus, o un consejero, digamos, no exactamente el demonio quien lo hace. En todo caso, la idea de que el demonio inspiró a Herodes aparece en el Adversus Celsus de Orígenes en el siglo III después de Cristo, ya en la época paleocristiana, mucho antes de que se hiciera teatro. Sí es teatro, y aquí sí que donde te lo dejo, una escena que aparece en la matanza de los inocentes, y es la de una madre que intenta, o sea, que bebe, que intenta suicidarse con veneno. Las fotos que tengo de Inés Ruiz Montejo, conseguí alguna en color, pero en concreto en el caso de la Anguilla está tan deteriorado que se ven peor las fotos en color que las de blanco y negro. Y en el capitel de Burgo de Osma no encontré la verdad una foto mejor. En este caso hay una mujer que intenta beberles y otra que los separa. Ruiz Montejo, cuando hizo su tesis tal sobre el románico en Segovia, yo creo que ella interpretó bien, dijo, esto es una mujer suicidándose, desesperada por la muerte de sus hijos. Pero ella misma decía, pero no sé dónde sale esto. ¿De dónde sale? Hay un ordo, el de la catedral de Frisinga, en el que él dice esta frase en latín. Ah, madres miserables que tenemos que ver estas cosas. ¿Por qué vamos a sobrevivir a nuestros hijos? Que al menos se nos sea permitido morir con una muerte igual a la de ellos. Y en el propio drama hay una figura, un personaje que le llaman la consolatriz, la consoladora, que le impide, ¿no? Le dice, no te suicides, porque tal. Entonces, yo creo que aquí, evidentemente, esto solo pudo haber salido de un drama litúrgico donde Raquel intentaba suicidarse en escena y se lo impedía. Bueno, otras, incluso aquí, por ejemplo, bueno, me quedaría la procesión de los profetas, el ordo profetario, que fue el drama más espectacular, digamos, de la Edad Media, en las cuales, pues, actores, digamos, vestidos con vestimentas lujosísimas y tal, desfilaban en la iglesia e iban recitando las profecías de Isaías, Jeremías, tal, en los que se hace alusión al nacimiento de Cristo. Hay numerosos dramas de estos en Francia, no así en España, pero siempre se ha pensado que el pórtico de la gloria, de las cartelas y todo, demuestran el conocimiento de la representación, porque además en estas representaciones de profetas no solo intervenían los profetas, intervenía la Sibila, la reina de Saba, Virgilio, personajes que no están en la Biblia y que sin embargo en la Catedral de Santiago están, y que fueron conocidos en Navarra. La Biblia de Sancho el Fuerte reproduce, está rotundoso, pero reproduce una parte de los versos que cantaba la Sibila. Iudicis Deus Rimadecit, la señal del juicio la tierra sudará sangre. Esa frase es de la representación de la Sibila, sin duda. Y el arca de San Millán, esta es de Riojana, pero en su momento eso es Navarra, ¿no? También están, según la descripción de Fray Prudencio Sandoval, porque el arca en sí no se conservan parte de los marfiles, pero no el resto. Pero en el siglo XVII Sandoval describe el arca y dice que ahí estaban escritos tal, con lo cual pues, eso se conoció en Navarra. Y quizá de alguna manera lo tenemos en el arte. La portada de San Miguel de Estella hay unas representaciones de profetas en las cuales es difícil decir nada de ellos porque no tienen, pero eso sí, todos señalando las cartelas, porque estos desfilaban con la cartela diciendo esto se trata y estos gestos de dicción, de revelación, tal. Y luego, ya si nos vamos a la puerta del juicio de Estella, ahí ya hay algún rasgo más claro. Bien, bueno, aparte de que están todas las parejas habituales de profetas, pero es que además aparecen
figuras dentro de los profetas con mujeres que yo creo que solo tienen explicación porque son, en este caso sería Isabel, y Isabel solo aparece en los órdenes profetarios, no en las listas de los 12 profetas habituales. La Sibila y la reina de Saba, quizá lo sean, desde luego son dos mujeres mezcladas entre los profetas que solo tienen explicación, yo creo, si son efectivamente las que aparecían en los órdenes litúrgicos. Bueno, por ejemplo, el profeta Ageo no está nunca en las listas de profetas normales, y sin embargo aparece en el ordo de Rouen y está en el fresco del refectorio de la catedral de Pamplona. Caifás, otro que ni siquiera quería ser el profeta, pero cuando dijo aquello de que es mejor que muera un hombre a que perezca una nación, se consideró que eso era una profecía, ¿no?, de tal. Caifás nunca está en las listas de profetas normales, pero sí en los órdenes profetarios. En fin, bueno, Alá, tal. Bueno, yo lo dejo aquí por ahora y si queréis preguntarme cualquier cosa o sale en la conversación, pues seguimos. Vale. Bueno, pues en este caso, porque suele haber un micrófono aquí otras veces y no está. Las preguntas que se nos ocurran, la verdad es que ha sido una conferencia muy interesante, muy ilustrada, toda la tesis es llena de detalles. ¿Alguna cuestión que queramos comentar? No, como yo. Has hablado de iconografía. El tema de la arquitectura también puede ser algo interesante, ¿no? Yo cuando veíamos con la depositio... Me di cuenta que no iba a poder abarcarlo todo. Sí. Efectivamente, esto que estamos viendo en el arte, en las artes plásticas, digamos, en la escultura y en la pintura, también existe en la arquitectura. Es decir, hay numerosos edificios y partes de edificios y tal que solo tienen una explicación, determinados recintos o determinadas formas arquitectónicas, porque en ellos se realizaban determinadas ceremonias litúrgicas que exigían un espacio diseñado ad hoc. Y sí, yo en mi tesis, pues, en fin, dentro no es una parte, digamos, que me haya preocupado mucho, pero sí. Y, por ejemplo, los santos sepulcros que veíamos antes, hay edificios que son santos sepulcros ellos mismos, Torres del Río, no sé, pero por ahí tal, hay partes de iglesias que fueron específicamente diseñadas como santos sepulcros. En la Vera Cruz de Segovia, que ya de por sí el edificio es un santo sepulcro, el pilar central termina con una especie de quinquera de una cámara tal, que era donde se enterraba Cristo dentro de la iglesia. Últimamente, la torre de Monbuey en Zamora también se ha argumentado, creo que con motivos razonables, que efectivamente la parte alta de la torre fue diseñada para servir de santo sepulcro. Yo qué sé, las catedrales inglesas con esos transeptos inmensos, ¿no?, y tal, es porque la liturgia de Salisbury tenía una serie de procesiones tal que necesitaban ese tipo de edificios. Los pórticos laterales de muchas iglesias, las Galileas, ¿no?, los llamados Beslar, ¿no?, los macizos occidentales de las iglesias, tenían un lugar en la liturgia pascual. Es decir, los edificios cristianos pues no son evidentemente diseños arbitrarios o tuntum, sino que se adecuan a una función. Ya de por sí la forma de una iglesia reproduce a Cristo muerto en la cruz, ¿no?, con los brazos del transepto, y en el románico más con la cabecera curva. Bueno, incluso la terminología que nosotros empleamos para referirnos a una iglesia es antropomorfa. Hablamos de la cabeza, de los brazos, de los pies de la iglesia, como si fuera una persona a lo que nos referimos, porque es Cristo, la propia iglesia, con su forma, reproduce a Cristo en la cruz. Y a mayores, pues efectivamente,
hay casos de pórticos laterales de tal que fueron específicamente diseñados para una determinada ceremonia litúrgica, sí. Pero la verdad no es una de las cosas que yo más he estudiado. Nos has dejado con la miel en la boca con el tema ese de Balán en la tumba de Miguel Sánchez de Asiain. No, a ver, no. Esto era como un ejemplo más digamos, de la popularidad de los profetas en el arte navarro, y especialmente Balán, que es un profeta raro. Porque digo raro en el sentido de que la Biblia lo presenta como una especie de adivino, no es un profeta del pueblo de Israel, es un outsider por ahí, y además es un terco que no entiende, ¿no?, que la mula, no sé qué. Pero sí, a ver, Balán aparece siempre en todos los órdenes profetales, es un fijo, digamos, en todo esto. Y en el arte navarro, pues es especialmente abundante. Sí, 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 sí. Pero no solo en el navarro, me refiero en los otros anteriores que no puedo identificar, digamos, en Tudela o en tal, si aquel es Balán o no. Pero en los aquellos, a partir de eso, del siglo XV, donde en las filacterías está indicado tal, de la tumba de Miguel Sánchez de Asiain no se lee muy bien, pero es verdad. Yo creo que sí, ¿eh? Y luego esto lo estudió alguien, no me salió el nombre, pero sé que hay un artículo que se titula algo así, la popularidad de Balán en el arte navarro, en el cual se refiere a obras hasta el siglo XVI, tal, retablos de iglesias, tal, donde Balán siempre está allí con su nombre. Y en el caso, por ejemplo, del retablo este de Santo Cristo de Caparroso, a ver, también, esto es una obra que probablemente es foránea y tal, pero este lujo de las vestimentas, estos variados tocados, los gestos todos de dicción, señalando, tal, esto está inspirado en la representación de los profetas. Lo mismo, en este caso, yo no sé, porque tengo entendido, no es obra de un pintor navarro, sino que suele adjudicarse, ¿no?, un pintor foráneo y tal. Pero bueno, sí, Balán es... A ver, hay un rasgo que es muy significativo, pero claro, hay que tener las carteras. Y es que en el orden profetario hay una profecía de Jeremías que se confunde. Le adjudican a Habacuc una frase que es de Jeremías. Y entonces, como te encuentras eso, ahí no hay duda. Es decir, eso no puede venir de la Biblia de ninguna manera, porque la Biblia está correcto. Y sin embargo, en los órdenes profetarios hay un tal. En el caso de Caparroso, no. Yo lo estoy comprobando y está bien la cita. O sea, no se equivocó, digamos, como en los órdenes franceses y tal. Entonces, bueno, en fin, yo ponía esto un poco como una cierta ilustración genérica de lo que pudo ser, porque esta procesión de los profetas, por todos los, digamos, indicios que tenemos, era un auténtico espectáculo, con todos vestidos, sacaban las mejores galas, con música, por supuesto, paseándose por la iglesia con las carteras, recitando, tal. Era realmente una cosa espectacular en las iglesias. Y bueno, quizá este tipo de tocados y vestimentas exóticas, estos borbones, estas total, pues tengan algo que ver, ¿no?, con ese espectáculo teatral que era la representación de los órdenes. Pero bueno, hay muchas marcas, luego están las representaciones de las vírgenes necias y prudentes. Es decir, el teatro medieval, el drama litúrgico, abarcó todos los ciclos de lo que es la liturgia cristiana. Evidentemente, tanto la liturgia cristiana como el arte, y coincide, seleccionan de la Biblia las mismas cosas. Es decir, hay montones de episodios en la Biblia que nunca se representan en el arte, o prácticamente nunca. Lo que se escoge en el arte en general son aquellos episodios de la Biblia que tienen una fiesta litúrgica, ¿sí? Las anunciaciones hay muchas, porque la anunciación se celebra un día concreto. ¿Sí? El tributo de la moneda de tal lo pintó Masaccio una vez en Florencia para hacer propaganda de Hacienda, pero nunca jamás se representa eso en el arte porque no hay una fiesta litúrgica. ¿No? Pues, liturgia y arte en ese sentido van absolutamente paralelos. Los mismos episodios que se seleccionan, digamos, en el arte son los que se seleccionan en la liturgia. Y son los mismos que se seleccionan en el teatro.
y a veces además sin solución de continuidad, es decir, que se salta directamente de la duda de Tomás al no limitando, no sé qué, saltándose episodios de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la liturgia van uno detrás de otro y en el arte también. A veces incluso solo eso es un indicio de que realmente artistas y liturgia son lo mismo, es decir, o sea, beben de las mismas fuentes y se influyen mutuamente. Porque evidentemente esto podemos analizarlo un poco al revés, es decir, ¿qué parte de las representaciones teatrales está inspirada en el arte? Porque los que hicieron las cosas del teatro también veían obras de arte. ¿Y qué parte del arte a su vez está inspirado en el teatro? Y hombre, puede parecer que conocer esos cambios de flujo pues no es demasiado relevante, y quizá no lo sea a nivel general, pero bueno, los que nos dedicamos a esto pues buscamos el grano y el detalle en cualquier caso. Y sí, ahí hay una relación de doble sentido que a veces es difícil de especificar. Aquí esto, mira, por ejemplo, aquí en estas vírgenes necias y prudentes, esto es del siglo XIV, no es flamenco. Pero aquí las vírgenes han sido convertidas en la iglesia, con corona, con la flama, tal, y las vírgenes necias son la sinagoga ciega y además con el demonio detrás, con un macho cabrío, ¿no? Este episodio también de las vírgenes necias y prudentes, pues es una parábola que cuenta Mateo, que parece que no tiene especial cosa, pero que siempre fue entendida como una especie de metáfora del juicio final. El hecho de que el esposo, que es como se le llama, selecciona a las 5 vírgenes prudentes y echa y deja fuera de su casa a las necias porque no tienen aceite en sus lámparas, siempre se consideró que era una especie de, pues eso, de metáfora de la separación entre los elegidos y los condenados. También, aquí hay un rasgo muy teatral, y es, la Biblia dice que las vírgenes se fueron a dormir, y que unas de ellas se habían olvidado de comprar el aceite. Y sin embargo, los dramas litúrgicos lo que dicen es que las vírgenes necias no es que no hubieran comprado el aceite, es que lo derramaron. Negligenter oleo fundimus. Esa cosa de hemos derramado el aceite es lo que se explica con las lámparas hacia arriba y hacia abajo. Cuando se representan así a las vírgenes con la lámpara hacia abajo, vacía, es evidente la inspiración, yo creo, en el drama litúrgico. Ahora, esto ya me lo voy a saltar, pero aquí, por ejemplo, en el de Santo Domingo de la Calzada, las vírgenes prudentes tienen las lámparas encendidas y las necias no solamente van hacia abajo, sino que varias de ellas hacen gestos de estar dormidas. Y en el drama del Esponsus de Limoges se les avisa, no os durmáis, en francés, en ese caso, porque hay mezcla latín y francés, y las otras dicen, nosotras vírgenes que a vosotros lo que os venimos, negligentemente hemos derramado el aceite. Y esa expresión de derramar el aceite. Bien, en Santo Domingo de la Calzada, las vírgenes, a continuación hay el ala de una figura que está muy machacada, pero que no cabe duda que era un ángel. Y el ángel no se menciona en la Biblia, pero sin embargo en los dramas litúrgicos se dice, cuando termina, que el ángel se lleva a las vírgenes prudentes y el demonio se lleva a las vírgenes necias. Esta Biblia de Ripoll, aquí tenemos a las vírgenes tal como el ángel correspondiente. Y yo creo, un poco como hipótesis, pero sí, creo que en la Calzada lo que tenemos es la misma cosa. El ángel que custodia a las vírgenes prudentes y las cosas. No, ya me quedaba la paciencia de Job, pero eso ya es imposible. Dime. Hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntar acerca de la reminiscencia del teatro medieval en las obras teatrales populares actuales, en concreto en nuestro proyecto geográfico que seguimos las pastorales del Soberano del País Vasco continental y tal. Entonces, bueno, muchos dicen que viene de ahí, los que no, bueno, pues lo conservamos de mediados del siglo XVIII
18 pues, pastorales al estilo actual. Había alguna referencia de uno que encontró una pastoral del siglo XVI y tal, bueno, un poco esos dos mundos, ¿no? La litúrgico, yo sí creo que sí. De una manera genérica hay numerosas piezas de teatro de los siglos XVI, XVII, XVIII que tienen evidentemente elementos medievales que se han incorporado, digamos, y que los dramaturgos ya en la época donde el teatro era realmente una profesión, ¿no? Y donde había tal, utilizaron ese material. Tal. Sí. Y en el caso de las pastorales, los charlares y tal, a ver, yo no estoy muy convencido, pero hay teorías por ahí de que están representados en los capiteles románicos. En concreto, el capitel ese de Saint-András que tenéis ahí, esa parte de los tres reyes metidos en un coso, no sé, pero creo que se llamaba Jules Cassenat, un francés, pero vasco, que escribió varios artículos intentando, porque a mí nunca me acabó de convencer, pero bueno, intentando mostrar que los capiteles de esa iglesia representan a los personajes de las pastorales, los malos, los no sé qué tal. Bueno, pero sí, a ver, ese tipo de cosas hay que analizarlas una a una y con cuidado, porque aquí el problema es ese, que nos encontramos con cosas que puedes creer a primera vista que esto es una cosa teatral y luego encontrarte con que no, que hay una fuente tal, pero a ver, voy a ponerlo aquí porque algo tenía yo por aquí de eso. No sé dónde lo tengo. Esta es la presentación de la iglesia, no sé que tengo una cosa aquí. Bueno, voy a buscar así porque si no... Aquí no puedo buscar. Tengo ahí unos capiteles de franceses de Rouen, donde para mí hay también unas representaciones que, a ver, yo las pastorales vascas conozco algunas, pero efectivamente hay algún caso, creo, del siglo XVI, pero en su gran mayoría son obras del XVIII y XIX y tal. Y eso, la teoría de que eso no está, pero esta es. A ver, esos son unos capiteles, pues efectivamente, de una de estas iglesias bearnesas y tal, y ahí está representado. En este lado, ¿no? Un rey sentado con un acróbata que está haciendo el pino delante, pero además con una especie de mujer que tiene como una... El tío tiene una botella, una redoma, ¿sí? Vale. Hay en el otro, hay ahí tres chistulares, o dos, y uno Lanzolari, ¿sí o no? Y aparte, esto podríamos considerarlo una arpía, ¿no? Una sirena medieval, porque es frecuente, pero tiene un gorrito así como una mitra como el obispo. Y claro, sabemos que se hacía una fiesta que eran el llamado Rey Pasha, en el cual los mozos de una localidad, durante la fiesta de los inocentes, tenían, digamos, el derecho de ir a las iglesias y obligar a los curas a que les dieran de comer y de beber, y que les dieran vino y que les dieran tal, y si no se ponían muy chulitos y hay pruebas de enfrentamientos y tal. Y también sabemos del llamado Rey de la Fava, ¿no? Que se representaba en Olite, pues por lo menos desde Carlos II. Entonces, a ver, yo, así, de una manera, en principio y sin meternos en más, yo diría que esto es el Rey de la Fava, porque mirad que el rey es un chaval, no es un rey con barba hecho y derecho como se suele poner. Es una figura juvenil. ¿Sí? Todas estas fiestas eran a base de darle al vino. A mí, tal, y luego la otra tesis tal, pues a mí no me acaba de convencer al 100%, pero sí, yo estaría dispuesto a aceptar que con un punto de partida ahí se puede, habría que investigar, digamos, pero sí, que puede haber un reflejo de esas representaciones. Muy buena. Y
volviendo a Job, ya que has puesto y nos has dejado ahí con una tentación, ¿Job tendría detrás alguna obra teatral que se representase en esta época? No, por desgracia. No se conserva ninguna. Pero tuvo que haber. Yo ahí lo afirmo. Los misterios de la paciencia de Job, que se conservan varios, el más antiguo es de finales del siglo XV, de 1453 o no sé qué, hay uno francés, y luego hay misterios de la paciencia de Job en castellano en el siglo XVI y tal. Muchos de ellos, con ellos se puede explicar las peculiaridades de tal. Ahora, derivan de un misterio románico, digamos tal, no hay la menor prueba, tal. Pero a mí hay tantas cosas que tal que yo sí creo que tuvo que haber un misterio de la paciencia de Job, un drama litúrgico del siglo XII con Job, y que no lo conservamos. Pero no lo hay, no lo hay. Y de hecho todos los que han estudiado el Capitán de Pamplona, ¿no? Que tiene evidentes rasgos teatrales, pues todo el mundo pues, dice, sí, lo podemos comparar con los dramas que tenemos, pero son 3 siglos posteriores, claro. Y sí. Pero claro, que lo que tenemos de la Edad Media pues es la punta de un iceberg, ¿no? Lo que se nos ha conservado es, a ver, es que no sé, por poner ejemplos, el único drama litúrgico que se conserva en la zona occidental de tal es el de la Catedral de Santiago. Ese drama se ha conservado porque casualmente alguien utilizó una hoja arrancada para hacer una guarda en un libro que estaba desconjuntado y allí apareció el tropario en el que estaba ese drama, que seguramente tenía todos los demás, no lo tenemos. Y si se ha conservado ese trocito de esa hoja, pues es puro milagro. Si no, o podía seguir estando en la misma catedral si no fuera que en 1932 uno que andaba y dijo, ¿esto qué es? Y lo quitó y se lo dio a Germán Pardo y dijo, pues esto es un drama litúrgico y tal. Bien, si no se hubiera encontrado ese trocito, seguiríamos diciendo que en Galicia no había dramas litúrgicos, y los hubo, ahí sí que no hay duda. Y entonces, bueno, yo juraría, pondría la mano en el fuego, que hubo un drama de la paciencia de Job en latín en el siglo XII, pero no lo tenemos. ¿Puedes comentar algo de los personajes no bíblicos, como las bailarinas, acróbatas o cosas? ¿Has visto algunas imágenes ahí al pasar? Sí, a ver. ¿Si puedes decir algo? Sí, bueno, a ver, las representaciones de juglares pues son muy abundantes en el arte, claro, evidentemente, y también tenemos numerosísimas noticias de sus actuaciones y tal. Es más, muchas más que a veces que otras cosas. En Navarra pues yo no conozco ningún drama litúrgico así tal, pero noticias de juglares sí que las hay desde el siglo XIII, por lo menos. Bien, la cuestión es que en general se suele considerar, porque la mayor parte de los textos, digamos, religiosos de los juglares se habla para condenarlos. Los juglares son el mal, son eso excitan la curiosidad, la voluptas y son pecaminosos. Pero luego pasan cosas raras. Yo tenía estos juglares que veis aquí, lo que tenéis al lado son los dramas litúrgicos de Limos. En el mismo tropario en el que se copiaron las composiciones litúrgicas, en latín y con su música para cantar el día de tal, pusieron al lado a juglares tocando esto y las castañuelas. ¿Por qué lo hicieron? Pues hay quien interpreta que lo que intentan es contraponer la verdadera música y la mala música de los juglares. Puede ser. Pero también tenemos alguna prueba de que, al menos a partir del siglo XII, hubo un cierto movimiento, digamos, de rehabilitación de los juglares, y luego en el siglo XIII San Francisco de Asís se consideraba a sí mismo un juglar del Señor. Así mismo lo decía. Yo soy un juglar de Dios. Entonces, bueno, pues a lo mejor en algunos casos la cosa no es tan sencilla. Lo mismo pasa con este Beato de Silos, donde en una esquina así, aparentemente sin relación con nada del texto de Silos, aparecen estos juglares tocando y bailando. Y, bueno, por supuesto, que eran juglares auténticos, ese tipo de vestimentas con lunares aparecen en los dos casos, ¿no? Es en Francia y tal. Estos reproducen. Están ahí por bien o por mal. La mayor parte de la gente, o sea, de los especialistas, dicen que son representaciones, digamos, del mal, y que contraponen eso, ¿no? La música sacra, religiosa, buena, y la música mala.
tengo muy claro. Y luego, en cuanto a las bailarinas, estas contorsionistas, claro, pues las conoceréis porque las hay por todas partes. En algunos casos es evidente que son malignas, vamos a decirlo así. Este capitel de San Isidro de León, están como haciendo como una especie de castillo, ¿no? El castillo de acróbatas y tal. Por ejemplo, cuando se quiere representar a Salomé, ¿no? En la danza ante Herodes para conseguir la decapitación de San Juan Bautista, normalmente Salomé está haciendo una especie de voltereta, tal. El arte por pronto permite reconstruir cómo era el baile. El baile empezaba con las figuras, ¿no? Con las manos en la tal, luego se iban elevando la cosa, quitarse estella, el nate. En Tudela ya levanta los brazos y lleva una especie de castañuelas o unas tablillas para hacer ruido. A continuación venía la voltereta para atrás, todo esto con un arpa, y el último paso, digamos, es apoyar la mano en el suelo y voltear. ¿Sí? Si no fuera por estos capiteles, no sabríamos cómo era el espectáculo de los juglares, la danza. Y sin embargo, en este caso, la historia del arte permite, digamos, aportar algo a la historia de la literatura porque nos reproduce tal. Ahora, lo curioso es que resulta que en el Imperio Nuevo Egipcio, 1400 a.C., tenemos las mismas bailarinas haciendo lo mismo y con el mismo tío tocando el arpa. Obviamente no es que los escultores románicos conocieran el templo de Hatshepsut o cosas de estas. Pero ahí hay algo, bueno, porque esta bailarina del Museo de Turín, que es preciosa, a mí me encanta este dibujo, pero las hay, las hubo en Grecia, estas bailarinas contorsionistas que se daban la vuelta, ahí hay una tradición, y probablemente los juglares perpetuaron un espectáculo que existía desde siempre, y precisamente por eso la Iglesia les puso la prueba. Aquello decía el profesor decía, dioses de ayer, demonios de mañana. Dioses de ayer, demonios de mañana. Lo que en su momento fue un baile sagrado, se acaba convirtiendo en la representación del pecado. Y yo creo que algo de eso hay. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o...? Cerramos esto. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido interesante.